Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a comenzar a hablar sobre algunos grupos de parásitos protozoos, concretamente, ya que dimos en el vídeo anterior así las pinceladas más básicas o introductorias sobre el grupo de los protozoos. Bien, hoy empezamos hablando de las amebas. Son organismos unicelulares. Su ciclo biológico es bastante sencillo, como veremos ahora. Normalmente su fase de crecimiento tiene una parte móvil, ¿vale? Como es una fase activa de trofozoito, y otra fase que es la infecciosa o de resistencia, que es el quiste. Pero también es verdad que su replicación, como veis, es de fisión binaria, por lo que tiene división en la fase de trofozoito, y la motilidad logra por emisión que haya un pseudópodo o un falsopie que le permite también moverse. Las especies de estas características son normalmente las amebas comensales, por ejemplo, Entamoeba E. coli, Entamoeba hartmanni, Entamoeba dispar, Entamoeba mossopsky, la Entamoeba gingivalis, la Endolimax nana o la Iodamoeba butschli. Las amebas en principio comensales, como digo, no suelen ser excesivamente peligrosas en condiciones normales. Pero basta que tengas algún tipo de infección, algún tipo de problema y siempre se aprovechan del proceso. Las amebas patógenas, principalmente vamos a hablar de la Entamoeba histolítica, que es de la que os voy a hablar probablemente más. Y las amebas de vida libre, como es el caso de la Naegleria fowleri y la Cantamoeba spp, que se encuentran normalmente en el suelo, en charcas de agua dulce o en piscinas. Pueden ser en principio patógenos oportunistas y aprovechar cuando tenemos otro tipo de infección y meterse ellas a infectarnos, pero en general no suele ser de esta forma. Lo que sí que es verdad es que como patógenos oportunistas en los humanos suelen provocar las meningoencefalitis o queratitis, estos dos grupos, como digo, de amebas de vida libre. Vamos a hablar primero de las amebas patógenas, que hay un poquito de lo que hablar. La entamoeba histolítica, de la que os he dicho antes que es bastante importante hablar, es una forma de vida que va a tener dos fases. La fase de trofozoito, única en cuanto a que tiene un único núcleo, un cariosoma central, una cromatina periférica uniforme y un citoplasma granular que suele verse con eritrocitos ingeridos en su interior, porque lo que hace es comerse parte de nuestros eritrocitos de la sangre, bueno, nuestros y de algunos otros organismos a los que infecta, y son visibles en las heces líquidas, es decir, cuando tenemos un poquito de diarrea. Los quistes maduros suelen tener 4 núcleos y tienen cuerpos cromatoides con extremos redondeados romos que son visibles en heces con forma, ¿vale? Bien, dicho esto, la Entamoeba dispar y la Entamoeba mossopsky son especies que no son patógenas indiferenciablemente a nivel morfológico de la Entamoeba histolítica, es decir, que no podríamos diferenciarlas. Pero sí que los podemos diferenciar, si bien no a simple vista, sí con distintas pruebas, por ejemplo, inmunológicas con la lectina de adhesión a los enterocitos, o genéticas en una secuenciación de ADN mediante una PCR, mediante perfiles bioquímicos utilizando el perfil enzimático de cada tipo de especie, mediante pruebas de cultivo, porque la Entamoeba dispar normalmente necesita de una bacteria para poder crecer bien en los cultivos, las otras no. Entonces este tipo de características nos ayudan a diferenciarlas. Y asimismo también podemos hablar
de que en general el ciclo biológico de este tipo de patógeno, en concreto de la entamoeba histolítica, es un ciclo biológico con un solo hospedador, es decir, que es un ciclo directo o también llamado monoxeno. El ciclo, en principio, comienza con la ingestión del quiste maduro, que es la forma infectante, que es lo que tenía los cuatro núcleos y demás, que con el ácido gástrico de nuestro intestino, de nuestro estómago, y luego por la digestión de nuestro propio intestino, resulta que los ácidos de nuestro estómago son los que producen la liberación de los 4 trofozoitos metaquísticos. Se dividen al final para dar 8 trofozoitos con un único núcleo, como hemos visto, y en algunos casos los trofozoitos pueden llegar a migrar hacia el tejido, de manera que con su adesina citotóxica, que es una citotoxina, vaya, la adesina, les permite producir en algunos casos la necrosis en el intestino grueso por una amebiasis intestinal, ¿vale? Produciendo este tipo de patología, con úlceras en forma de botella, inflamación, hemorragia o incluso algunas veces infección de tipo bacteriana secundaria, o también llamados en algunos casos este término como amebomas. En algunos casos también puede haber una afección secundaria o una infección secundaria, que sería una amebiasis extraintestinal, que se produce normalmente en el hígado, en algunos casos un poco ya más raros en pulmones y en corazón. Los trofozoitos forman quistes en principio con un solo núcleo, como hemos dicho antes, y maduran hasta poseer los 4 núcleos y eliminarse por las heces. También hay que decir que los pacientes infectados eliminan tanto trofozoitos no infecciosos como quistes infecciosos en las heces, es decir, está un poco mezclado todo. En principio, ¿cómo nosotros vamos a saber que tenemos una entamoeba histolítica que nos está infectando? ¿Qué nos puede dar pistas? Las manifestaciones clínicas pueden ocurrir normalmente de distintas formas, ¿vale? Principalmente 3. Una de las cosas que puede ocurrir es que tengas una amebiasis intestinal asintomática, que es el 90% de los casos. Normalmente los portadores son sanos, dan la diseminación y ni siquiera se enteran de que tienen entamoeba histolítica. Otras personas tienen amebiasis intestinal que sí que tiene síntomas y pueden tener o bien diarrea intermitente con heces mucosanguinolentas, bastantes gases o flatulencias y hepatomegalia, ¿vale? En otros casos hay lo que se denomina como disentería amebiana. ¿Por qué? Porque lo que produce son fiebres altas, calambres, tenesmo y ulceraciones, ¿vale? En la zona toda intestinal. Las partes del ameboma, como hemos comentado antes, que sería también masas tumorales formadas por eosinófilos, linfocitos, trofozoitos también que se mezclan ahí en medio, en el tejido necrótico de nuestra sangre y principalmente en el intestino grueso es donde más producen este tipo de problemas. Y también puede ocurrir que haya una amebiasis extraintestinal, como hemos comentado previamente, que sería la que puede darse de manera hepática o de manera pulmonar. ¿Qué ocurre con la hepática? Que suele dar fiebre, abscesos, hepatomegalia, destrucción del parénquima hepático, ¿vale? Puede dar una deficiencia en el hígado importantilla. Y pulmonar, que son aquellas que producen tos, disnea y un dolor en la zona torácica bastante importante. El diagnóstico normalmente se produce de manera clínico-epidemiológica mediante, como hemos visto, pruebas inmunológicas, bioquímicas, genéticas y medios de cultivo en algunos casos. Normalmente la etiología es importante porque diferencia así la entamoeba histolítica del resto de amebas comensales que hemos comentado al principio. El análisis normalmente coprológico en la forma intestinal pues se observan los trofozoitos en heces recientes y en quistes en heces deformes y como es un ciclo directo también se puede hacer un método directo de detección y por el tipo de parásito que es se puede ver la tricrómica con presencia de eritrocitos, ¿vale? Es una técnica de tinción que permite verse. Los cultivos, como he dicho antes, también pueden descartar qué tipo de ameba o entamoeba nos estamos encontrando y el análisis de aspirado que se produce por la colonoscopia, que también en algunos casos es utilizado.
La detección inmunológica, como comentaba antes, mediante anticuerpos, inmunofluorescencia indirecta, detección de antígenos fecales o el método de ELISA. El análisis del ADN por la PCR, por supuesto, también es muy importante para identificar qué tipo de especie tenemos delante. Y la epidemiología, un poco para que os hagáis una idea de cómo está la entamoeba histolítica, que hemos dicho que es la patógena y la que más estamos tratando, puesto que las demás ya os las intentaré tratar en próximos vídeos o en otro momento, son en principio que la epidemiología de la entamoeba histolítica es cosmopolita. La mayor incidencia se da en países en vías de desarrollo y la mayor prevalencia en zonas tropicales y subtropicales. La transmisión normalmente, como os podéis imaginar, es de vía fecal-oral y a través del agua y los alimentos contaminados. El reservorio es exclusivamente humano, ¿vale? Solamente nos tienen a nosotros como punto de reproducción y como único hospedador. Y el 85 o 95 aproximadamente o sea, entre el 85 y el 95% de los portadores que tienen esta enfermedad son asintomáticos, ¿vale? Ni siquiera sabemos que la tenemos. En cuanto a la profilaxis, el tratamiento de los portadores normalmente que no tienen síntomas y padecen la enfermedad, pues es que tengan un poquito más de higiene alimentaria y controlar un poco las aguas residuales y la eliminación sanitaria de heces, lavado de manos y, por supuesto, las duchas. El tratamiento, pues normalmente cuando es asintomático se utiliza la paramomicina, que suele ser una alternativa para embarazadas el usar el iodoquinol o furuato de diloxanida, porque así sabemos que no hay daños al feto, ¿vale? Y cuando es una forma intestinal y extraintestinal, que ya tiene normalmente algo más de síntomas, se utiliza el metronidazol o tinidazol. En su alternativa, por si no pudierais tomar esto por alguno de los componentes, pues normalmente también se puede usar la nitazoxanida, que es un medicamento que también permite este tipo de tratamientos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.